Imágenes en directo del dron de Radio Televisión Canaria. Ya son 3 las coladas que han llegado al mar en la costa de Tasacorte. La última lo hace al sur de la que desembocó la semana pasada en la playa de Los Guirres, pegada a su vez al borde de la primera fajana que se formó tras una semana de erupción. El aporte de lava ha transformado esta zona de la playa de Los Guirres, que ha avanzado unos 30 metros desde la zona original, mientras observamos cómo la mayoría de la lava que está emitiendo ahora mismo el volcán de Cumbre Vieja discurre, por suerte, por encima de las coladas originales. En cuanto a las señales que van indicando la actividad del volcán, se observa con toda la prudencia una cierta tendencia a la baja. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los datos de los expertos indican una cierta tendencia a la baja en la energía que emite el volcán, pero son datos que se interpretan con toda la prudencia, porque los expertos también coinciden en que aún queda mucha erupción por delante. Y además los pulsos del volcán lo llevan a veces a incrementar de nuevo su actividad, mientras sigue habiendo muchas personas en la isla que acuden a contemplar el fenómeno, que presenta signos de estabilización en sus principales parámetros. Pareciera que ha perdido algo de energía. Hay menos sismicidad y a más profundidad, menos emisión de gases, y la deformación del terreno se mantiene en un nivel interior a la anterior medición. Y a esto le sumamos el trémor, la vibración del volcán, que se muestra también en niveles más bajos, aunque la emisión de lava continúa siendo muy abundante, lo suficiente como para empujar esa tercera lengua de lava hasta el mar, algo más al sur de la que cayó la semana pasada en la playa de Los Guirres. Veremos cómo se interpretan estos datos en esta jornada. También nos interesaremos por la agricultura, que no solo ha visto cultivos sepultados por la lava, el peso de la ceniza ha acabado derribando también muchos invernaderos. Pero déjenme que les muestre otra de las imágenes del día, que nos lleva hasta Cuba. Con parte de la oposición, buena parte de la oposición en arresto domiciliario, se prepara la isla de Cuba para las manifestaciones convocadas por la libertad en la isla. El régimen dictatorial de Díaz-Canel trata de frenar el éxito de las marchas, manteniendo en prisión a los detenidos en las marchas de hace 2 meses. La oposición en Miami sí que ha podido manifestarse en libertad por la vuelta de la democracia a su país. Bueno, pero este será otro de los temas que vamos a tratar hoy. Antes nos centramos en lo que está ocurriendo en la isla de La Palma en estos momentos. Los científicos son muy cautos pese a los parámetros que están viéndose a la baja. No sería la primera vez que el volcán parece perder energía para recuperar después una gran actividad. Se cumplen 8 semanas de proceso eruptivo. Según datos de Copernicus, la lava ha arrasado 1.024 hectáreas y 1.460 edificaciones. En los últimos días apenas ha ampliado su perímetro de afectación. La emisión de lava continúa. Hace los primeros 500 metros bajo tierra por ese tubo volcánico, salen las urgencias y a partir de ahí, pero es capaz, o sea, el flujo es suficiente para mantener la incandescencia en todo su recorrido hasta la fajana, luego tan pequeño no puede ser. La comunidad científica ya apunta a una bajada de intensidad del proceso eruptivo, pero continúan los terremotos. Sobre las 4 de esta madrugada se registraba uno de 4,4 en Mazo. Para que la erupción cese, el tremor sísmico ha de decaer a lo que era antes de la erupción. Hoy ha tenido un primer amago que ha caído prácticamente, llamémoslo, a un cero relativo y se ha recuperado. Este domingo no se ha podido acceder a la costa del Valle de Aridane por Fuencaliente debido a la mala calidad del aire. Bueno, pues la esperanza está puesta en que los días pasen y esa pérdida de intensidad
se convierta en tendencia. Los expertos insisten en que, por ejemplo, la emisión de dióxido de azufre ha bajado muchísimo con respecto a los primeros días, pero que todavía tiene que hacerlo mucho más. May Navarro está en Tajuya, precisamente, May, en la sede del IGN, y allí coinciden en que, vale, puede haber una cierta tendencia, pero nadie se confía, ¿verdad? Nadie se confía y no hay quien se atreva a darnos una cifra o una fecha marcada en el calendario de cuándo será ese final del volcán de la isla de La Palma. Próximo a que se cumplan este viernes 2 meses desde que entrara en erupción en la zona conocida como Cabeza de Vaca en el municipio del Paso, aunque ha disminuido todos esos factores, sigue sintiéndose muy vivo. Así al menos nos lo trasladan los diferentes científicos, que no solo desde este casi 2 meses que llevamos de proceso eruptivo, sino la semana previa ya se encontraban en la isla de La Palma. Hoy con nosotros está Rubén López, científico del IGN. ¿Cuál es la última hora? ¿Qué nos puedes contar acerca del volcán de la Isla Bonita? Lo que podemos ver, bueno, lo directo que podemos ver es cómo está saliendo la columna de ceniza, que desde ayer a las 8 de la tarde está emitiendo gran cantidad de ceniza, que ha cubierto los llanos sobre todo y el Paso, y que, bueno, veremos cómo se desarrolla esta columna y esperemos que no afecte a nada más. La sismicidad sigue siendo con parámetros similares a los de estos días. Seguimos teniendo sismicidad profunda, profundidad entre 20 y 38 kilómetros. Hemos tenido un terremoto que nos ha sobresaltado a varias personas esta mañana, de 4,4 a 38 kilómetros sobre las 4 menos 10, 4 menos cuarto de la madrugada, y la señal de tremor podemos decir que está débil, pero que ha aumentado con respecto a las últimas horas si lo comparamos con la señal de tremor que encontrábamos ayer. Todos estos indicadores vendrían a decirnos que ha bajado la intensidad, pero que sigue teniendo material magmático en su interior. Incluso hacía ya días que no se veían esos famosos rayos y la pasada noche nos comentabas que se volvían a ver. Sí, efectivamente, hemos tenido un episodio ayer de muchos rayos volcánicos, como vulgarmente llamamos, y esta mañana se vio alguno también. El volcán sigue estando, ojalá pudiéramos decir otra cosa, pero sigue expulsando lava. Tenemos las coladas, ha llegado hoy otra vez en otro punto diferente al océano, sigue habiendo la emisión de piroclastos y sigue habiendo columnas importantes de ceniza, así que por ahora no podemos dar la ansiada noticia de que a corto plazo se ha acabado este volcán. En cuanto a la calidad del aire, también se siguen emanando diferentes tipos de gases. De hecho, ese es el motivo por el que tú ahora mismo estés atendiéndonos en directo, porque no pueden estar a pie de campo. ¿No es así, Rubén? Efectivamente, cuando vamos a trabajar a la zona de exclusión no podemos estar a estas horas aquí. Sin embargo, llevamos 2 días que no podemos entrar a la zona de las manchas principalmente, que tenemos un gran número de equipos, porque tenemos unas importantes emisiones de CO2, una bolsa ahí, y entonces no podemos trabajar en esa zona. Según los datos que tenemos, ¿cómo podemos afrontar el futuro más inmediato, más próximo? Esta tarde, ¿cómo se nos presenta en la Isla Bonita, donde sigue preocupando la calidad del aire y que está todo el valle cubierto por ceniza? Pues esta tarde lo que encontraremos, desgraciadamente, será cantidad de ceniza muy molesta. Recomendamos gafas, recomendamos mascarilla y no se puede descartar ningún terremoto como los que hemos tenido hasta ahora, y lo que vemos ahora, más alguna emisión más clara de piroclastos que ahora mismo no se aprecian, pero que seguramente en la ladera estén surgiendo. Muchísimas gracias por el trabajo que están desarrollando, Rubén. Enhorabuena. Gracias a ustedes por la labor de transparencia que están haciendo. Seguiremos muy pendientes del avanzar, de cómo siga sucediendo todo este proceso eruptivo que nos tiene en vilo a la isla de La Palma y a gran parte del resto del mundo. Hay que destacar y hay que decir, importante, aunque se solicita el uso de mascarillas FFP2 en todo el entorno del Valle de Aridane, Rubén ha decidido prescindir de ella, ya que esta comunicación iba a durar muy cortita y que es mucho mejor para que se entiendan esos términos a los que cada vez nos vamos acostumbrando más todos los canarios y todas las personas que estamos haciendo el seguimiento de este volcán de Cabeza de Vaca en el municipio del Paso, aquí en La Palma. Oye, May, tengo una duda respecto a la lava que está cayendo en la costa de Tazacorte. Primero, si te confirma Rubén que ya está esa tercera colada que ha llegado al mar, y por qué está tan activa esa zona ahora mismo, si es que la lava es más fluida o que está habiendo más cantidad, ¿por qué se concentra toda la lava en esa zona? Vamos a trasladársela a ver si ahora que estamos en directo le da vergüenza y nos la responde, Roberto, porque nos decía que todos estos datos lo iba a dar en breve María José en la rueda de prensa, pero me pide, Roberto, que te traslademos esa lava que llegaba al tercer punto de costa de Tazacorte. El estado en el que llega la lava es bastante líquida, con bastante material.
Tenemos poca información hasta ahora, pero sí, sigue yendo bastante líquida. Lo que podemos apreciar tanto en los vuelos de dron como en las imágenes, vamos, nuestras visitas, es que sigue siendo bastante líquida. Sí, la lava ya tiene su camino muy bien hecho y va yendo toda la ladera hacia abajo, y luego lo que encuentra son dificultades porque a veces podrá ser más intermitente, se enfría y por eso a lo mejor ha desviado y sale por el otro punto nuevo. Quizás ese es el motivo, que ya discurre por camino que tenía marcado por el que va tan rápido, tal vez. Sí, y muchas veces, claro, ha aguantado una temperatura muy importante, no tiene tanto material como tenía al principio, pero sí la zona sigue muy caliente, entonces pues es fácil que vaya discurriendo como hasta ahora. Muchísimas gracias por esta aclaración y buenas tardes. Roberto, pues ya lo ven que sigue discurriendo por esos caminos, esas carreteras que ya tenían marcadas las antiguas coladas de lava, y ya se lo podemos confirmar. Por tercer punto ha alcanzado la costa del Océano Atlántico en el municipio de Tazacorte La Lava, en la zona conocida próxima más a la playa de Los Guirres como el Charcón. Bueno, pues ya está en el Charcón, también ha entrado en contacto ahí. Gracias, May. Seguimos hablando de esta erupción en la que no todos los daños los provoca directamente la lava. El peso de la ceniza ha terminado destruyendo muchos invernaderos. Ahí lo ven, que no han aguantado su peso. Estos, por ejemplo, fueron grabados por un equipo de esta casa al entrar en la zona de exclusión por la zona sur. Esto es en Puerto Naos y La Bombilla. A esa zona hoy no se ha podido acceder debido precisamente a la mala calidad del aire, y de hecho nos estaba contando May Navarro hace un momento que ni siquiera los investigadores han podido acceder a la zona de exclusión. Pues vamos a hablar con Esther Domínguez Palarea, la conocen ustedes, es responsable del Departamento Técnico de Asprocan. ¿Qué tal, Esther? Buenos días, buenas tardes una vez más. Buenas, ¿qué tal? ¿Tienen ustedes una estimación de cuántos invernaderos aproximadamente se han podido ver afectados ya por la ceniza? Bueno, ahora mismo todavía no tenemos, digamos, un censo de esos invernaderos que hayan colapsado. Afectados por la ceniza, en la zona están todos, está claro. Y bueno, un poco la importancia de prevenir esos derrumbes del invernadero, ese colapso por el peso de la ceniza, porque al final los invernaderos tienen una estructura metálica, pero diseñada solamente para soportar una malla que no pesa, claro. no es un elemento pesado que tenga que tener una estructura debajo de mucha solidez. Entonces, con el peso de la ceniza, con esa caída de la ceniza, y más si ha habido lluvia, pues obviamente la estructura no soporta, no está diseñada para soportar ese peso, entonces es por eso que colapsa y cae sobre el cultivo. Entonces, ahí es muy importante esa prevención, ese mantenimiento de los invernaderos, y bueno, una medida que a lo mejor muchos se plantean pero no saben si es lo más adecuada, es rajar la malla, o sea, al final permitir que esa ceniza que esté encima acabe cayendo y no tenga que soportar esa estructura al peso. Claro, porque por supuesto, si no, Esther, disculpe, si no es muy difícil retirar la ceniza. O sea, no sé, nosotros pensamos en un toldo, ¿no? Cuando se inunda un toldo, imaginamos un toldo lleno de ceniza, pues poder con un palo desde abajo quitarlo, pero claro, una malla de esa cantidad, ¿cómo se puede hacer si no es rajándola? No tenemos acceso, no se tiene acceso al centro del invernadero, claro. No es seguro ahora mismo estar, digamos, con ese tipo de procedimientos. Entonces, ante riesgo de que colapse por el peso, rajar las mallas, por supuesto, con toda la protección posible, porque al final estás haciendo que caiga la ceniza, digamos, cerca del operario que está haciendo la labor, con toda la seguridad para eso, para el trabajador, intentando un poco orientar pues, que caiga la ceniza a lo mejor en los caminos, en los pasillos más grandes, pues para evitar que caiga tanto sobre el cultivo. Y bueno, y que no tengan miedo en hacer ese procedimiento de rajado, porque al final es una medida de mitigación, o sea, de cara a una indemnización y demás, está favoreciendo que no tengas un daño mayor, que es que al final que el invernadero acabe cayendo entero, que se vea perjudicada también la estructura. Claro, entonces, a lo mejor, por Esther, esta causa no... A lo mejor el agricultor piensa, no lo voy a rajar yo porque entonces igual el seguro me pone pega. Claro, no, pues al contrario, o sea, van a agradecer porque solamente se tendrá que cubrir la malla y no tendrán que cubrir una estructura que es mucho más costosa. Y también otro de los puntos que es importante tener claro es que en el caso de que se había visto afectado el invernadero y esté en el suelo, ahora mismo la recomendación es no tocarlo.
O sea, no intentar retomar y empezar a recoger, porque realmente estamos a la espera, bueno, de que la Consejería defina cuándo y cómo van a ser esas peritaciones de los invernaderos, pero sí tenemos la experiencia de agroseguro, del seguro colectivo que tienen todos los productores, y en esos casos, claro, hay que dejar la evidencia, y la evidencia es el invernadero caído. Sin esa evidencia no se puede peritar, no se puede valorar bien. Entonces, bueno, estamos a la espera de que la Consejería nos informe cuándo, cómo y qué procedimiento seguir, pero ahora mismo, ante la falta de noticias más concretas, la recomendación es no tocar esos invernaderos para asegurar que se pueda valorar y que pueda recibir el productor una indemnización por ese daño. Claro, estamos hablando un poco de comportamientos antinatura, o sea, contrarios a la lógica del agricultor. Rajar mi invernadero o dejar que se haya caído, que se haya desplomado todo y dejarlo así en vez de empezar inmediatamente a recogerlo, ¿verdad? Pero claro, ahí está el problema en el que nos encontramos y que a efectos de seguros, pues esa lógica cambia. Claro, claro. Bueno, la percepción de dejar el invernadero quieto, eso sí lo tienen bastante claro cuando pasa un viento, por ejemplo, pero claro, en estas circunstancias obviamente todo es distinto y todo es nuevo para todos, así que mantengan, digamos, esa condición de dejarlo sin tocar hasta que nos informen mejor cuál va a ser el procedimiento, para evitar, bueno, pues que después se puedan ver con problemas a la hora de percibir esa indemnización. Ustedes desde Asprocan están también gestionando esta labor de mediación con los seguros o de contacto con los seguros para empezar a valorar un poco desde ya incluso los daños que se puedan producir. Bueno, en este caso el seguro colectivo es seguro que cubre daños por fenómenos meteorológicos. O sea, ahora mismo todo lo relacionado con el volcán y sus efectos secundarios, como puedan ser las cenizas, no están cubiertos por agroseguro, no están cubiertos por el seguro colectivo. Pero sí que estamos muy en contacto con la Consejería, mantenemos reuniones semanales con ellos para un poco definir, digamos, esos pasos, porque bueno, sí que hay procedimientos, sí que hay líneas para cubrir todo eso. La Consejería, la verdad que ahí está poniendo mucho de su parte y la idea es sacar todo adelante cuanto antes. Hay vías de indemnización y de cubrir todos los daños que se están produciendo, pero claro, no son las líneas habituales y eso obviamente lleva más tiempo. Bueno, pues Esther, es un gusto hablar con usted, porque nos lo explica todo clarito, clarito. Muchas gracias, buenas tardes. Cualquier cosa, aquí estamos. Gracias. Bueno, pues empezamos esta 9ª semana ya de crisis volcánica. Después de días sin actualizar sus datos, el satélite Copérnicus Miguel Vega pues vuelve a darnos las coordenadas y los datos de hectáreas destruidas. Sí, después de varios días sin actualizar estos datos, el satélite Copérnicus cifra en 1024 las hectáreas afectadas por estas coladas. Pero hace tan solo unos minutos el Departamento de Seguridad Nacional ha también actualizado estos datos, rebaja la cifra a tan solo 1019 las hectáreas afectadas. En cuanto a las edificaciones, son 2731 las edificaciones dañadas o parcialmente dañadas y 79 los kilómetros de carreteras afectados. Roberto. Mucho más lentamente el número de hectáreas destruidas, eso es una buena noticia, pero referente a los daños que sigue causando esta erupción, Miguel, cuéntanos qué datos nos está dando, porque son más de 6.000 familias que esperan que finalice el proceso y puedan retomar sus vidas, mientras las instituciones palmeras van a comenzar ya esta semana a repartir ayudas gracias a las donaciones. Sí, fueron muchísimas las donaciones desde un comienzo que comenzaron a llegar a la isla y por eso varias instituciones insulares, tanto Cabildo de La Palma como los diferentes ayuntamientos, habilitaron diferentes cuentas bancarias. El Cabildo Insular de La Palma recaudó 7,5 millones y según la consejera del Cabildo Insular será esta misma semana cuando comenzarán a repartirse esas ayudas. Calculan que entre 2.000 y 3.000 euros por familia. Pero también el Ayuntamiento del Paso recaudó más de 1 millón de euros y el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane 1.700.000 euros. Precisamente el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane anunció la semana pasada y publicó en su boletín oficial que iba a comenzar esta misma semana a repartir esas ayudas a todos los damnificados que después de varias semanas siguen esperando esas ayudas para poder retomar su vida. Roberto. Se siguen, Miguel, produciendo actos solidarios. En Madrid, por ejemplo, un grupo de palmeros ha organizado un concierto benéfico para recaudar fondos.
Sí, será el próximo 27 de noviembre, se realizará en la Universidad Carlos III, se denominará Música del Mundo por La Palma y se destinará íntegramente a ayudar a todos los damnificados. Se donará todo lo que se recaude en ese concierto a la Cruz Roja y se venderán las entradas por 20 euros y también se habilitará una fila cero de 10 euros para ayudar a todos esos damnificados en la isla de La Palma. Todas esas ayudas, todo ese dinero recaudado se destinará a Cruz Roja, que ya ha comenzado a repartir entre todos los damnificados más de 3 millones de euros que comenzaron a recoger a principios de esta crisis volcánica. Bueno, pues lo primero que se va a repartir precisamente son las ayudas de los particulares, las ayudas que se están recaudando de muchísimas acciones de este tipo y también de las personas que voluntariamente están haciendo algún tipo de donación, porque las ayudas públicas, ya saben, están retrasándose un poco más. Bueno, vamos a ver cómo está la situación en torno a esta erupción ahora mismo. Miren, imágenes del dron de Radio Televisión Canaria. Saben, se lo digo todos los días, pero para que lo tengan en cuenta, que pueden ver este recorrido completo a través del Instagram o la cuenta de YouTube de la Televisión Canaria. Y estamos viendo precisamente esa gran colada después de esa bifurcación que se produce. Acaban de oír, creo que es una de las explosiones que todavía genera este volcán, y digo todavía porque en teoría han bajado, el trémor por lo menos ha bajado en algo esa tendencia, pero de vez en cuando los pulsos del volcán vuelven a mantener la tensión en torno a que desde luego la actividad va a seguir siendo muy alta. Miren, ahí lo están escuchando, cómo está de activo este volcán y por dónde está circulando la lava en este momento. Enseguida volvemos a ese vuelo que está haciendo el dron de Radio Televisión Canaria, pero vamos, como decía, a hablar de esas ayudas que ya comienzan a repartirse por parte de Cabildo y por parte del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, cuya alcaldesa Noelia García nos atiende a continuación. ¿Qué tal? Noelia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, anuncia su consistorio un reparto de 1.700.000 euros, ¿verdad? En principio, ¿de dónde proceden concretamente esos fondos? Bueno, al final es en torno a 1.800.000 euros con las últimas donaciones y provienen de muchas personas, de muchas entidades, de muchas organizaciones que han querido aportar su granito de arena para que las personas damnificadas por el volcán pues puedan recibir esos fondos. O sea, son, digamos, las ayudas privadas, las ayudas particulares de las personas o de actos benéficos que se hacen, porque las públicas todavía no han llegado, ¿verdad? Bueno, nosotros como ayuntamiento llevamos dando ayudas de emergencia desde el día 20 de septiembre, desde el mismo día en el que los vecinos salieron de sus viviendas. Llevamos haciendo ayudas de emergencia, en ocasiones también gracias a que el propio Cabildo Insular o el propio Gobierno de Canarias nos han ingresado dinero y también con fondos propios del ayuntamiento. En modo alguno yo creo que esas donaciones pueden suplir la responsabilidad que tenemos las administraciones. Por eso nosotros no hemos parado, al contrario, hemos aumentado, incluso contratando personal nuevo para poder tramitar esas ayudas de emergencia que palíen la situación concreta y puntual de las familias. Piense que tenemos más de 5.000 personas desalojadas, de un total de 20.000, tenemos más de 5.000 personas desalojadas de sus viviendas, y atender a este número importante de personas, pues desde luego es un trabajo ingente y no tengo más que palabras de agradecimiento para todo ese personal de servicios sociales que no ha escatimado horas ni dedicación para atender a los vecinos. ¿Qué criterios siguen para repartirlo? Ustedes conocen mejor que nadie la situación de sus vecinos. ¿Cómo hacen para repartir, para determinar las necesidades de cada cual? Bueno, como digo, esas ayudas de emergencia con fondos de la Administración tienen un criterio social, un criterio en función de la vulnerabilidad social de la familia, pero con respecto a las donaciones, a esos fondos, a ese 1.800.000 euros de las donaciones de los damnificados, nosotros lo hemos tenido claro, tenían que tener las mismas oportunidades de acceder a esos fondos, tanto las familias que perdieron su vivienda hace 50 días, como las personas que que han perdido su vivienda o han sido evacuadas en días pasados. Era lógico y por eso quizás se ha retrasado un poco, porque es que si no sabíamos el total de afectados, pues no podríamos hacer un reparto lo más justo posible. Ahora tenemos ese número de más de 5.000 personas. Nosotros los criterios básicos que hemos utilizado ha sido el repartir por miembros de la unidad familiar. No es lo mismo una persona sola, las necesidades que pueda tener, que una familia que tenga 6 o más miembros
dentro de la unidad familiar. Lo que sí que hemos hecho es unificar tanto en esta primera fase de emergencia, porque estamos hablando de entre 1 y 4.000 euros, equiparar tanto a las familias que han perdido su vivienda como a las familias que ahora mismo están desalojadas de su vivienda. ¿Por qué? Porque ahora mismo en esta situación de emergencia tienen las mismas dificultades. Cosa bien distinta es que las personas que han perdido su vivienda pues puedan acceder a otra serie de ayudas por parte del Gobierno central, como esos famosos 30.000 euros, que esperamos que puedan estar ingresados cuanto antes y que puedan pues contribuir a paliar esa situación más de emergencia. Me imagino que el destino principal de estas primeras ayudas y de estas que se van a repartir ahora, me imagino que serán gastos más urgentes, ¿no? A lo mejor de vivienda, de comida, Claro, sin lugar a dudas. Por eso digo que desde el 20 de septiembre estamos tramitando ayudas con fondos del Ayuntamiento, pero gracias a esta generosidad vamos a hacer ese reparto en función de los miembros de la unidad familiar, gastos que serán destinados a lo que las familias consideren, porque, como digo, es la voluntad de todas esas personas, entidades que han donado ese dinero, que llegase directamente a las familias afectadas por el volcán. De esos 7 millones que anuncia también el Cabildo, me imagino que buena parte lo van a gestionar ustedes, ¿no? Los ayuntamientos, quiero decir. No, lo gestiona directamente el Cabildo Insular, porque gracias a ese registro único lo que hemos querido también es que los vecinos no tengan que venir nuevamente al ayuntamiento a solicitar esa ayuda y aportar la documentación correspondiente. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar, igual que el Cabildo Insular, ese registro único para hacer directamente el ingreso con las familias afectadas. Por eso es importante, y aprovecho, si me lo permiten, para decirle a todas esas familias afectadas que, por favor, que soliciten la inscripción en el registro único del Gobierno de Canarias, bien solicitando cita a través del 012 o bien también de forma telemática en la página del Gobierno de Canarias. Es importante que le quede claro a las familias, que le quede claro a las personas que están donando también y que están haciendo también un esfuerzo particular, cada uno en su medida, que está llegando, como estamos viendo, esas donaciones a las personas que lo necesitan. Y también me imagino que será un alivio, por lo menos una preocupación menos para las personas que lo están pasando ahora tan mal y que tienen esa incertidumbre, el decir, bueno, por lo menos vamos cubriendo estas necesidades que ya no voy a tener que preocuparme, por lo menos por ahora, de esta situación. Sí, la verdad es que las cantidades no son grandes cantidades, es verdad que, como digo, son muchas las familias, pero obviamente contribuirá, sin lugar a dudas, a paliar esa situación. Por eso digo, lo más importante, primero, que las ayudas del Gobierno de España respecto a esos 30.000 euros para la familia, si han perdido su casa completamente, que es la inmensa mayoría de las viviendas que están sepultadas bajo el volcán, que puedan llegar cuanto antes, porque eso también va a contribuir a tener una cierta tranquilidad. Y después, desde los servicios sociales, en ocasiones nos pasa que hay algunos, o sea, no podemos hacer un llamamiento o una actuación desde el ayuntamiento hacia los afectados, pero por favor, de verdad, decirles a todos los afectados, a todos los damnificados, que los servicios sociales están dispuestos para atender aquellas necesidades de carácter urgente que puedan tener la familia y que además con la nueva contratación de personal vamos a tener personal en horario de mañana y tarde, lo que venía haciéndose con personal voluntario, y agradezco a los ayuntamientos que nos han cedido ese personal y a las personas concretas que han venido la colaboración, pero a partir de ahora vamos a tener horario de oficina de mañana y tarde para atender en la medida de las posibilidades a todos los vecinos. Alcaldesa, ¿detecta usted cierta impaciencia de los damnificados, de las personas afectadas respecto a las ayudas públicas, a las prometidas por el Estado, por ejemplo, que son, digamos, el grueso, la parte mayor de las ayudas que están por llegar, por la tardanza en la que se produce? Bueno, es lógico también, ¿no? Es decir, piense que hay familias que han perdido sus viviendas hace 50 días y que pues están en una situación de dificultad alojativa, no porque no exista, que evidentemente siempre existe la posibilidad de alojamiento en el hotel de Fuencaliente. Es verdad que queda bastante distante de los Llanos de Eridanes. Eso por un lado, las necesidades alojativas, la gente quiere ya ver posibilidades reales de futuro, pero también con esas ayudas. El otro día manteníamos una reunión con la parte empresarial y comercial del litoral de Puerto Nao, una zona turística, nuestra zona turística más importante, que llevan pues casi 2 meses sin poder acceder a esa actividad
y también esas ayudas, no solo las ayudas directas a las familias, sino también esas ayudas al sector comercial y empresarial, o bien que han perdido su modo de vida, o también que no pueden acceder por encontrarse en zona de exclusión, incluido también el barrio de Las Manchas. Pero aparte también esas ayudas directas a los agricultores, que veía estos días que la consejera manifestaba que antes de que finalizase el mes, pues podían estar ingresadas. Todo ello es importante, sin lugar a dudas. Nadie escatima la necesidad urgente de esas ayudas puntuales. Es verdad que a la Administración nos gustaría ser más rápidos de los que somos, pero es verdad también que tenemos que seguir dentro de la emergencia y agilizando todas las ayudas. Tenemos que seguir una serie de procedimientos para evitar, en todo caso, un mal uso del dinero. Y para nosotros es fundamental, sobre todo, como les decía antes, con esas donaciones, primero, que las personas que han donado sepan que ese dinero ha llegado directamente a los damnificados y darle absolutamente la mayor transparencia, cumpliendo con los procedimientos, darle la mayor transparencia. Claro que sí, pues lo cierto es que hay muchos sectores implicados, es verdad, pero en fin, hay que todavía hacer un llamamiento a la paciencia, aunque nos alegra ver que varias de estas ayudas, aunque sean ya las privadas, vayan llegando y vayan resolviendo las primeras necesidades de la gente afectada. Noelia García, muchas gracias por atendernos un día más. Buenas tardes. Muchas gracias y buenas tardes a ustedes. Bueno, pues esta es la situación, con esas ayudas que ya empiezan a llegar, las donaciones privadas que se empiezan a repartir por parte del Ayuntamiento, por parte también del Cabildo, entre ambos casi 10 millones de euros, como han podido escuchar. Bueno, vamos a hacer una pausa, mirando como siempre la actividad de esta erupción de Cumbre Vieja, mirando como siempre a este volcán que parece estabilizarse, pero que ni mucho menos está dando muestras de debilidad. Todavía, según los expertos, queda erupción para rato. En un momento volvemos. Seguimos en Atlántico Noticias, pendientes de la erupción volcánica de ese volcán de Cumbre Vieja que parece tender a la baja, por lo menos en los parámetros principales que denotan la actividad. Podría haber perdido algo de energía en su efusividad, aunque lo cierto es que sigue cayendo muchísima lava, sobre todo discurriendo por las zonas ya arrasadas en las primeras coladas. Se ha abierto una tercera colada, es una de las noticias de esta jornada, que ha llegado al mar. O sea, una de esas terceras coladas que le faltaba un poco para llegar en la zona del Charcón, finalmente ha llegado al mar y es posible incluso que llegue a unirse en algún momento con la zona, con lo que está ahora mismo cayendo en la zona de la playa de los Guirres. Pero bueno, todavía está entre medio también esa otra fajana histórica del año 1949 que ahora vemos en ese punto. Una jornada, por lo tanto, de expectativas ante lo que podría ser una tendencia a la baja en los datos del volcán. Por supuesto, no perdemos de vista esta situación en la isla de La Palma, pero hay otras cuestiones que son noticia hoy, que tratamos también en Atlántico Noticias. Por ejemplo, la tensión en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, que sigue aumentando en los últimos días. Esto va más allá de una simple crisis migratoria. Por eso el gobierno polaco ha llegado a desplegar más de 12.000 soldados para evitar que miles de inmigrantes entren en el país. Las ONGs, mientras tanto, denuncian que las duras condiciones que aguantan estas personas podrían provocar más muertes en los próximos días. La desesperación por pisar suelo polaco ha provocado que en las últimas horas la tensión se recrudezca en la frontera con Bielorrusia. La policía fronteriza ha detenido y devuelto a suelo bielorruso a 60 migrantes que consiguieron traspasar la valla. Para evitar nuevos enfrentamientos, el gobierno polaco ha desplegado más de 12.000 agentes en la zona. Los ciudadanos pueden sentirse seguros, dice este bombero en uno de los pueblos más cercanos, mientras las ONG denuncian las duras condiciones que soportan los miles de migrantes en los campamentos improvisados. Las bajas temperaturas han obligado a talar árboles para hacer hogueras por la noche. Los niños al menos tienen comida.
reparto de ayuda humanitaria para evitar que la cifra de víctimas mortales siga aumentando. Las 2 últimas muertes, 2 sirios que intentaban cruzar por un bosque y murieron según las primeras hipótesis por el frío. La Unión Europea mantiene las sanciones impuestas al gobierno de Lukashenko y ya se plantea la creación de un ejército propio de cara al futuro para manejar estas crisis migratorias y las tensiones entre países dentro del continente. Porque no lo olvidemos, es el gobierno bielorruso quien empuja a estas personas hacia la frontera con Polonia, que es la frontera con Europa. Pero son personas que siguen en vilo soportando temperaturas gélidas bajo cero, mientras Polonia intenta buscar una solución a esta crisis migratoria. Denuncian, ICIAR, que hay personas que han logrado entrar. Sí, como bien apuntas, Roberto, Polonia también denuncia, y como no también la Unión Europea, que Bielorrusia está orquestando todo este flujo migratorio hacia la Unión Europea. Bielorrusia está sirviendo como punto de tránsito para que esas personas pasen, como decimos, a la Unión Europea. Lo vamos a ver enseguida en este gráfico, cómo utilizan, como decimos, y valga la redundancia, Bielorrusia como punto de tránsito hacia Europa. ¿Qué está haciendo Polonia y Lituania? Pues reforzar toda esta frontera con Bielorrusia a través de cadenas de espino, también, como bien comentábamos en la pieza anterior, reforzando la presencia de policías. Sobre todo la procedencia de estas personas vienen de Asia y de Oriente Medio, sobre todo se está estudiando que son kurdos que huyen de Siria y de países en conflicto o con graves crisis económicas. Efectivamente, empujados por Bielorrusia hasta este lugar. Esto, claro, es una situación que Polonia no sabe cómo manejar porque va más allá de una crisis migratoria. ¿Qué podría hacer Polonia? Hay que tener en cuenta que es miembro de la OTAN. Sí, la OTAN precisamente podría ser una solución. Recordamos, la OTAN en su día se creó para hacer frente al bloque soviético durante la Guerra Fría. Si estos países que vamos a ver coloreados en azul, que son los países miembros donde también entra Polonia, Bielorrusia no, Bielorrusia no sería de la OTAN. Bielorrusia pues, era del Pacto de Varsovia cuando existía, sería ¿no? del bloque soviético, que sería la otra parte. Pues estos países en azul se pueden defender entre ellos para hacer frente, como decimos, a esos ataques del bloque soviético, pero ya no estamos en Guerra Fría. Ahora, si la vía diplomática no funcionara, sí que habría que hacer uso del ejército de la OTAN. Claro, eso si se siente Polonia agredida por Bielorrusia. Y en tal caso podría invocar el artículo 4 del Tratado de la OTAN. ¿Qué dice ese artículo? Pues ese artículo básicamente lo que dice es que si algún país miembro de la OTAN, en este caso podría ser Polonia, Letonia o Lituania, pueden apelar a este artículo 4 que asegura que cualquier país miembro que vea amenazada tanto su integridad política como territorial, también su seguridad, como no, pues pueden solicitar ayuda a estos países miembros. Pero además Polonia está pidiendo que esto deje de ser una ayuda verbal y que la OTAN realmente pase a medidas más concretas. En fin, una situación de guerra que se mezclaría con una situación, una crisis migratoria, que es la que se está viviendo ahora mismo en la frontera, un cóctel muy difícil de combinar. Pero es que este drama migratorio, gracias ICIAR, también ha sido protagonista este fin de semana aquí en Canarias. Al menos 8 personas han fallecido en su intento de llegar a nuestro archipiélago. Otros 5 ocupantes se encuentran en estado crítico. La llegada de embarcaciones ha aumentado en todas las islas orientales en las últimas semanas. Más de 200 personas migrantes fueron desembarcadas en el muelle Gran Canario de Arguineguín durante el fin de semana. 14 de ellas trasladadas a centros hospitalarios, de las que 5 estaban en estado crítico. En una de las 4 embarcaciones rescatadas que navegaba a la deriva desde hacía varios días se hallaban 8 fallecidos. Ellos argumentaban que llevaban unos 5 días de navegación. Nos parece muy poco, dado por las características que estaban llegando. No sabíamos si es que se habían desorientado o qué es lo que había ocurrido, si había pasado pues una travesía bastante mala. El drama migratorio continuó en Lanzarote, en el muelle de la Cebolla, donde se trasladaron 41 personas localizadas tras una llamada de socorro, entre ellas un bebé y su madre. 41 personas migrantes que se sumaron a las más de 100 desembarcadas en la isla durante el sábado. También al muelle de Gran Tarajal, en Fuerteventura, fueron llevadas el fin de semana más de 100 personas rescatadas en alta mar, una cifra que eleva a casi 500 personas migrantes las llegadas a Canarias durante los últimos 2 días. Volvemos a la isla de La Palma a contemplar desde el aire la situación ahora mismo, que dentro de lo malo que es resulta positiva, porque toda la lava que está brotando en los últimos días y está fluyendo, está discurriendo
por las coladas antiguas. Eso es una buena noticia porque limita la destrucción de más territorio. Eso sí, esa lava al encauzarse por coladas anteriores y al tener menos obstáculos y ser un poquito más fluida porque arrastra menos componentes, es más fluida y es más rápida. Esto ha llevado probablemente a que una tercera lengua haya llegado al mar en la costa de Tazacorte, un poco más al sur que la que llegó la semana pasada a la playa de Los Guirres. Por cierto, una línea de costa, esta de Los Guirres, que ha avanzado en 30 metros, se ha modificado absolutamente respecto a la que había antes. Si observamos aquí, pues cómo estas coladas incandescentes continúan avanzando en algunos puntos muy lentamente, en algunas zonas, en otras con lava más fluida, mucho más rápido. Estas son imágenes de hace unos minutos del dron de Radio Televisión Canaria, en la que podemos ver en esta ocasión la situación en el barrio de La Laguna, por ejemplo. Creo que esas son las imágenes que estamos viendo ahora, donde la lava se ha parado totalmente. Por eso decía que era una buena noticia el hecho de que estuviesen discurriendo las lavas por unas zonas anteriores. ¿Qué nos encontramos esta mañana? Un volcán con aparentemente menos energía que días anteriores, pero sin que esto signifique el fin de la erupción. Podría reactivarse, podría volver a llegar lava de otras zonas, de otros depósitos, y hay que tener en cuenta que los sismos siguen, aunque en menor cantidad y a mayor profundidad, que la concentración de gases sigue siendo muy alta, aunque no es tanta como en semanas anteriores, y que la lava sigue brotando con fuerza, aunque el trémor, el rugido, el rumor del volcán y la actividad interior del cono no parece ser tanta también como en otras ocasiones. Además, el abombamiento del terreno en algunos puntos también ha bajado respecto a días anteriores. A pesar de ello, tendría que seguir estos datos a la baja durante unos cuantos días más para que se pueda confirmar una tendencia hacia el fin de la erupción, que el volcán pierda energía de forma definitiva. Esta pérdida de energía que hoy constatamos podría ser una pérdida de energía momentánea, y ese es el temor de los científicos, y de ahí vienen todas las precauciones, porque buena parte del comportamiento del volcán es absolutamente imprevisible. Todavía ese trémor del volcán perfectamente, y en algunas ocasiones se escucha el sonido como de un trueno, esas explosiones que se siguen produciendo en el cono y que son más llamativas incluso porque ese tremor ha bajado un poco. Claro que la ceniza sigue depositándose en absolutamente todas partes. Los bomberos ahí los tienen, por ejemplo, estos son concretamente miembros de la UME, que están ayudando a limpiar algunas de las zonas de alcantarilla por las que se almacenan las cenizas, y que en cuanto empiece a llover podrían provocar bloqueos y podrían provocar problemas. Prácticamente todas las zonas del Valle de Aridane, a través de los particulares, a través de la UME, de bomberos, están llevando a cabo una labor de limpieza de cenizas y de recolección. Esas cenizas se vienen a depositar después en unos contenedores que son llevados a una zona de depósito. Pues bien, dentro de un momento vamos a acudir a uno de esos lugares donde se está depositando toda la ceniza que se recoge, en zonas como Tazacorte, ahí lo ven, o en los llanos o en la zona del Paso. Toda esa ceniza que están recogiendo los ayuntamientos va a parar a un lugar donde se almacena. Vamos a estar dentro de un momento allí. Bueno, pues con esta imagen en directo del volcán hacemos una pausa y volvemos enseguida, no tardamos. Continuamos en Atlántico Noticias, sin novedades respecto a la erupción en esta jornada en la que una tercera lengua ha llegado al mar. Enseguida le damos todos los datos que nos pueda dar en directo la rueda de prensa del PEVOLCA de cada día con la actualización de datos. Y nos vamos a otro punto que también es noticia hoy. La oposición al régimen dictatorial de Cuba tenía previsto salir hoy a la calle para exigir el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos de la isla y la liberación de los presos políticos. Protestas pacíficas alentadas a través de redes sociales, principalmente por el dramaturgo
y líder del grupo Archipiélago, Junior García, que han sido prohibidas por el presidente Díaz-Canel. Un ambiente de crispación que coincide con la retirada de las credenciales de prensa a un equipo de periodistas de la agencia EFE este fin de semana, horas antes de estas manifestaciones. Son una nueva generación de disidentes que usan las redes sociales para difundir sus ideas en contra del gobierno cubano. Han convocado al pueblo a una serie de protestas sin precedentes en el país. Junior García es el líder de un grupo cívico llamado Archipiélago. Solicitó permiso en septiembre para manifestarse este lunes, pero sin salir de su casa asegura que afines al gobierno de Díaz-Canel lo vigilan. Está rodeado todo el edificio de agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil, haciéndose pasar por pueblo, como suelen hacer. Eso no sorprende a ningún cubano. Han rodeado su casa de La Habana y cubren su fachada con banderas, incluso su ventana. Son los partidarios del gobierno que salen a la calle para expresar su apoyo al presidente. La defensa a nuestra revolución, a nuestro proceso socialista, que es irrevocable. A mí no me parece que sea totalmente responsable el gobierno de cualquier tipo de negativa. Protestas en la calle a favor del gobierno. Sin embargo, el presidente Miguel Díaz-Canel prohíbe la marcha programada para este lunes en contra de sus políticas, alegando que se trata de una campaña de desestabilización orquestada por los Estados Unidos, donde miles de cubanos residentes en Miami han querido apoyar a sus compatriotas contrarios al régimen. Estamos aquí, lo que hemos sufrido la dictadura vieja, lo que estamos sufriendo la dictadura nueva. Disidentes cubanos salieron a la calle el pasado mes de julio en lo que consideran las protestas más importantes desde la revolución de Fidel Castro en 1959 y que, según grupos pro derechos humanos, se saldó con la detención de más de 1000 personas. Bueno, vamos a hablar con alguien que conoce bien esta situación, Gisela García Martín, cubana, abogada en Santa Cruz de Tenerife y una de las personas que conforma parte de la plataforma que convoca esta manifestación contra el régimen aquí también en nuestras islas. ¿Qué tal, Gisela? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes a todos ustedes. Bueno, un intento por que se vea esta manifestación en Cuba, pero también muchos intentos por parte del régimen cubano para que no se produzca. ¿De qué manera están intentando frenar esta manifestación? Bueno, lo primero es que ellos obligatoriamente sacan a las personas que son afines al gobierno, pues lo sacan incluso de sus centros de trabajo para hacer como si fuera el pueblo que se opone a las personas que están en contra de lo que es el sistema. En este caso, Junior García, que es el líder de la plataforma Archipiélago, que es de las pocas plataformas que hay de la oposición, porque eso requiere una valentía y un riesgo cuando es un país que toma medidas desde el trabajo, desde el punto de vista social, con la familia, y a él no lo han dejado. Incluso él ayer iba a salir solo, andando por La Habana con una flor en la mano, y no lo han dejado salir de su casa. Se asomó por una ventana y la ventana la han tapado las personas, que no voy a llamarlos revolucionarios porque ese no es el término, y bueno, le han tapado hasta la ventana con una bandera para que no pudiesen ni asomarse. De hecho, no hay internet, no admiten recargas en estas fechas, y para colmo, para que todo el mundo sepa de lo que es capaz el gobierno cubano, hoy, mucho después de que Junior y toda la oposición hubiera anunciado la manifestación, que de hecho les digo que está reconocido en el artículo 56 de la Constitución cubana, aunque no se cumple, hoy han decidido reiniciar el curso escolar y han sacado a todos los niños y a los jóvenes pioneros a la calle a marchar. O sea, es una burla a la libertad, una burla al ser humano, una burla a los derechos fundamentales del hombre, y que nosotros lo que estamos reclamando, y nosotros que lo queremos de la forma pacífica, no a través de un ataque militar a Cuba. Nosotros reconocemos la soberanía que tiene un país, pero nosotros abogamos porque esas personas que piensan de manera diferente puedan expresar lo que piensan, porque es un derecho fundamental que incluso lo reconoce también la Constitución cubana en el artículo 54 y que no se cumple, y que está reconocido también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es la libertad de expresión de las personas. Es muy triste estar en Cuba, verse maniatado, verse perseguido, y sobre todo aquellas personas que todavía guardan prisión sin que incluso sepan de qué se le acusan, simplemente por hacer uso de un derecho fundamental. Y nosotros, los cubanos, en solidaridad con ellos, clamamos a que el mundo no ensordezca y no enmudezca ante una
acción de tal magnitud y por lo menos lograr la liberación de esas personas y lograr que en Cuba se aplique lo que ya dice la misma Constitución con respecto al derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de manifestación. Gisela, parece claro que el gobierno cubano está tratando de contraprogramar, por así decir, esta manifestación con medidas tan duras como mantener en arresto domiciliario a algunas personas. Hay presos políticos que continúan también en prisión y otras, bueno, un poco más son... Los parques están incluso con propaganda, con mentiras, que es lo que utilizan, como decir que las personas que apoyamos ese tipo de libertad estamos pagados por el imperialismo yanqui, cosas que suena hasta ridículo, pero con ese tipo de propaganda y con el miedo, porque desde el punto de vista, la dictadura lo que utiliza es el miedo sobre las personas para bloquear esa ansia de libertad y esa posibilidad a un cambio con un futuro mejor. ¿Quién es el líder de estas propuestas? Porque muchos no lo conocemos. Allí en Cuba, en Internet, se ha hecho muy conocido, se ha hecho muy famoso, pero muchos no conocemos a quién lidera esta plataforma que ahora mismo está liderando estas protestas contra el gobierno cubano. Háblenos de él. Bueno, hay muchos, ahora mismo en Internet hay muchas plataformas como Cuba Protesta, muchas plataformas desde los cubanos de Miami que fomentan lo que es estos derechos a la libertad, pero dentro de Cuba, que esos son los valientes, los que se arriesgan, los que pierden el trabajo, los que pierden la libertad, los que están acosados, los que los presionan, esas personas son jóvenes, casi todos cubanos. Empezó por un movimiento artístico, el movimiento San Isidro, formado por artistas, y ahora mismo lo lidera, uno de los que más tiene, digamos, voz en esto, es Junior García, que es el presidente de la plataforma Archipiélago, pero claro que hay muchos más. El key no es eso, es que dicen, bueno, ayer hacían una propaganda y decía, el pueblo apoya a Díaz-Canel, mírenlo, pero es que la otra parte del pueblo no tiene ni acceso a la prensa y tan siquiera tampoco tiene libertad para demostrar o para exigir lo que piensa y es derecho incluso a pensar diferente. Aquí nos parece increíble que en pleno siglo XXI se prohíba un ser humano, que si quiere puede ser comunista, que hay partidos comunistas y todos convergen en paz. Pues en Cuba eso no es posibilidad. Hay un solo partido y es negar la evolución humana y es como pensar que 11 millones de cubanos tienen que pensar o ser ideológicamente iguales y que ninguno pueda ser diferente. Pero es verdad que es Junior García ahora mismo y llama la atención el perfil porque es una persona muy joven que hace un uso de redes sociales muy importante en un país donde esas redes están muy limitadas, muy perseguidas y muy fiscalizadas por el régimen cubano. Creo que incluso hoy parte de la protesta iba a ser ir vestido de blanco, ¿no? Exactamente, bueno, pero hoy, según me dicen amigos, que los han prohibido hasta las personas acudir al centro de trabajo vestido de blanco. En Cuba no se puede hoy vestir de blanco, y sin embargo yo, pues bueno, ando vestido de blanco y así he ido al juzgado y bueno, pero vivimos en un país en libertad donde las cosas funcionan de otra manera. Por eso desde la libertad hacemos un llamado a que la gente participe, por lo menos es una forma de solidarizarse con aquellos que sufren y con aquellos que no tienen aquellos que nosotros disfrutamos, que es algo lo más sagrado que tiene el ser humano, que es la libertad. Gisela García, muchas gracias por habernos atendido. Buenas tardes. Un placer. Gracias a ustedes por involucrarse y gracias por el apoyo. Hasta pronto. Bueno, pues esta es la situación en Cuba, donde se esperan manifestaciones para hoy. Y también es la resaca de un domingo electoral en Argentina para unas elecciones legislativas que se producen en el Ecuador de la legislatura. Participación del 71% y derrota para el peronismo y el actual presidente, Alberto Fernández. Según el escrutinio provisional, habría perdido en 2 de las 8 provincias. Otra de las noticias de la jornada, la entrada de la ultraderecha en el Congreso. El economista ultraliberal Javier Milei habría obtenido el 17% de los votos, convirtiéndose en la tercera fuerza de la Cámara de los Diputados. No, las expectativas es que la gente se acerque a votar en todo el país. Bueno, y nos situamos de nuevo en Europa, porque Austria
toma hoy medidas importantes dentro de esta nueva oleada de la pandemia de COVID-19 que está afectando a prácticamente todo el continente, lo que está obligando a varios países a tomar medidas drásticas para intentar frenar la expansión del virus. Ahí está Austria, es uno de esos países en el importante repunte de casos tras la baja tasa de vacunación de este país. Ha puesto en marcha a partir de hoy restricciones tan severas como el confinamiento para todos aquellos ciudadanos que no hayan recibido la pauta completa de la vacuna. Aproximadamente el 65% de la población austríaca está vacunada contra la COVID-19. Es una de las tasas más bajas de Europa. Actualmente la incidencia entre personas no vacunadas sigue aumentando, sobre todo en el grupo de edad de 18 a 59 años. La tasa de infectados supera ya los 800 casos por cada 100.000 habitantes, lo cual ha obligado al gobierno federal a tomar medidas drásticas. A partir de este lunes, todos los ciudadanos, todas las personas que viven en Austria deben saber que pueden ser controlados por la policía en cualquier momento. Entre otras cosas, también controlaremos el motivo de entrada al espacio público. Restricciones severas contra las personas no vacunadas que deberán confinarse en sus hogares a partir de este lunes. Solo podrán salir de sus casas bajo determinadas condiciones que estén debidamente justificadas. Los menores de 12 años quedarán exentos de esta medida que se prolongará al menos hasta el próximo 24 de noviembre. Bueno, pues ya ven, las personas que no están vacunadas en Austria, confinadas. ¿Cómo se estará viviendo esto en la calle? ¿Qué opiniones habrá al respecto en aquel país? Vamos a preguntarle a una canaria que reside ahora mismo en Viena, Candelaria Rodríguez, es directora de proyectos artísticos y ustedes la conocen bien también porque fue durante varios años directora del Festival de Música de Canarias. ¿Qué tal, Candelaria? Buenas tardes. Hola Roberto, buenas tardes. Bueno, nos vemos de nuevo, esta vez desde Viena, Exactamente, Viena, donde no sé qué tipo de debate debe haber en la calle ante esta medida restrictiva para quienes no estén vacunados. Un día como hoy, en lo que los vacunados no pueden salir a la calle porque están confinados, los no vacunados, ¿qué ambiente se vive en la calle? Candelaria. Pues mira, yo he estado recibiendo desde ayer y todo el fin de semana las noticias que salen en España y el ambiente, pues no sé, yo he salido esta mañana, he ido a las reuniones que tenía que asistir y en realidad en la calle así como palparse no se palpa nada, no es que hoy parezca bien a otra cosa de lo que era ayer, donde por cierto estaban los mercados de Navidad que se inauguraron este fin de semana. A rebosar de gente, todos los locales a rebosar de gente y bueno, sí te van pidiendo hasta ahora, bueno, pues el certificado de vacunación o estar curado o sea, haber pasado la enfermedad, lo cual indica que tienes anticuerpos y también estás protegido, o una PCR, ¿no? Ahora la cosa es que solo te admiten o estar vacunado o por lo que entiendo, no lo están diciendo en las noticias, para asistir, por ejemplo, a la Ópera de Viena o a sitios donde hay mucha afluencia de gente, aunque estés vacunado o aunque hayas pasado la enfermedad, también tienes que presentar una PCR. Con lo cual, en realidad, la situación es la misma que hasta antes de hoy, pero aprieta más, finalmente, un poco más a todas las personas vacunadas o curadas. Porque ahora se exige además una PCR, eso no salió en las noticias. Y yo no lo sé porque no he visto al ejército en la calle, o sea, yo no veo que haya... Ay, perdona. Cuidado, no vaya a saltar el perro, Candelaria. Manténlo alejado, o a la perrita. Oye, entonces, si ahora mismo alguien quiere salir a la calle, a caminar, a pasear al perro, por ejemplo, tiene que llevar su certificado de vacunación en la mano porque si no, no podría estar allí. Sí, en principio sí es así y bueno, tampoco hoy como empezaban esas medidas yo no he estado tanto en la calle, pero el tiempo que he estado sí que no he visto nada distinto. He entrado en una tienda de zapatos, he estado comprando alimentos, todo esto y nadie te ha preguntado nada, o sea... Quiero decir que muchas veces cuando se oye todo, cuando yo oigo las noticias es como que te pone muy alterado y luego sales a la calle y la vida transcurre, digamos, casi con normalidad, ¿no? Con esta normalidad que yo me niego a llamar nueva, sino transitoria, ¿no? ¿Hay debate en la calle? ¿Hay debate, Candelaria, entre los vecinos en torno a este asunto?
hay muchísimos puntos de vista que la gente está barajando, ¿no? Hay muchas personas vacunadas y no vacunadas que opinan lo mismo. Hay muchísimas personas que dicen que, bueno, en Austria ya sabemos la historia reciente. Hay muchas personas que tienen miedo porque empiezan a sonar tambores de no muy lejano pasado y que a nadie gustaron. Con nuevos confinamientos. Y las medidas tan estrictas, Claro. el confinamiento. Ahora hablabas tú de arresto domiciliario en Cuba, ¿no? Pues con otro nombre viene siendo más o menos lo mismo. De todas maneras, yo creo que es mucho más esa es mi opinión, un poco crear una conciencia de señores, miren esto cómo va, más que no sé, aquí no se vive de esa forma tan brutal como se oye en las noticias, ¿no? Y también hay mucha gente, por supuesto, no vacunada, que está en contra, gente vacunada. Vamos a que hacer una también está pregunta, en contra de Candelaria. estas Te pido medidas. que no te retires porque, claro, nosotros aquí en España nos estamos preguntando, y aquí en Canarias concretamente, oye, ¿y eso se podría hacer aquí? ¿Podría ocurrir que en España de repente decidieran que los no vacunados tuvieran que estar confinados? Vamos a preguntarle, no te retires, Candelaria, a Gerardo Pérez, que es profesor en Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Aquí en España podríamos hacer eso? ¿O podría el gobierno decir, los que no estén vacunados, que no salgan, confinados? Bueno, desde luego el gobierno no. Hay que entender que estamos hablando de dos situaciones. Por un lado, el confinamiento domiciliario y por otro lado, el tema de la vacunación. Con el confinamiento domiciliario ya tenemos algunas sentencias que declararon inconstitucional incluso el primer estado de alarma, estableciéndose que era necesario un estado de excepción y, por lo tanto, el Gobierno per se no podría, necesitaría que fuese el Congreso de los Diputados el que diera ese aval. Además, el estado de excepción tampoco es que prevé exactamente este tema de la vacunación como requisito para el confinamiento. Desde el punto de vista de la vacunación, la misma no es ni siquiera obligatoria. En estos momentos no estamos en ningún estado excepcional, ni de alarma, ni de excepción, ni de sitio. Y sí es cierto que en algunas comunidades autónomas se exige el certificado COVID para entrar en determinados establecimientos, pero existen algunas diferencias notables con lo que parece que se va a implantar en Austria. Y es que aquí estamos hablando no para entrar a una discoteca o a un restaurante, sino para estar confinado en el domicilio. Y, en segundo lugar, que esa entrada en las discotecas o en los bares pudiera ser sustituida por otros métodos, como puede ser una PCR. Y aquí estamos hablando de que no vale ningún tipo de sustitución, sino que además de la vacunación tendría que ser sumado a lo anterior la PCR. En esas circunstancias no creo que sea viable en España implantarlo. Creo que es imprescindible que se regule y se legisle una ley de pandemias que clarifique toda esta situación. Claro, porque lo que se plantea aquí, lo que subyace es los que se han vacunado tienen que soportar los confinamientos de la misma manera que los que no lo han hecho. Bueno, es que en España ahora mismo no hay confinamientos y para que existan confinamientos y si son domiciliarios, insisto, ya tenemos algunas sentencias del Tribunal Constitucional en el que se establece que ni siquiera el estado de alarma basta. Con lo cual, o nos ponemos en un escenario de estado de excepción, que no parece que sea previsible, o si no, es un escenario que no procede contemplar. La otra alternativa es una nueva regulación legislativa en la que con la suficiente ponderación y proporcionalidad se regule esa situación. Pudiera ser viable, pero ahora mismo no es un escenario, ahora mismo no se dan las circunstancias para que el gobierno pueda decretar esa medida. Espera un momento, Candelaria, te va a interesar también esto porque Austria es noticia. Se ha comenzado ya hoy a vacunar contra la COVID a niños de entre 5 y 11 años. Redacción, Miguel Vega. Y lo hacen en concreto en su capital, en Viena. El alcalde lo ha anunciado que va a comenzar a vacunar a los menores de entre 5 a 11 años con la vacuna contra la COVID-19 mucho antes de que lo apruebe la Agencia del Medicamento Europeo. Lo dice basándose en estudios de la Agencia del Medicamento de Estados Unidos y el alcalde de Viena ha anunciado que en tan solo unas horas las 9.000 citas que se habían otorgado han quedado completamente llenas. Bueno, pues ya ves, Candelaria, los niños de 5 a 11 años también vacunados. Parece que el índice de vacunación en Austria, no sé si allí los datos que se dan son los mismos que aquí, es muy bajo. Se habla de un 65% nada más de vacunación entre la población.
Sí, eso es lo que se dice aquí. De todas maneras, los datos todo el verano y hasta que se cambió al canciller, que ustedes saben que hace poco hubo un cambio de canciller aquí por un tema de corrupción, pues salió en 2 días el que estaba. También es verdad que con ese cambio ha aumentado drásticamente el número de contagios. También es verdad que aquí los medios también han dicho, una cosa es contagiado y otra cosa es ingresado o muy enfermo o en la UCI. También se está diciendo en España que esto va a pasar como a ser una enfermedad estacionaria. Aquí también la gente discute muchísimo, no ven con agrado muchas personas, lo que decía antes, toda esta situación, toda esta presión sobre lo que decía el señor que acaba de hablar, que con toda razón, y eso también se discute aquí. Hay una legislación, hay además una Carta Magna Europea que protege y que le da al individuo el derecho a recibir o no un tratamiento médico o un experimento médico. Entonces, todo eso es cuestión de debate, pero aquí el debate no es como encendido, es otra cosa. La gente hay que cumplimos, pero sin excedernos en ciertos términos, porque el derecho a la libertad, el derecho a salir de tu casa es un derecho que tenemos por ley natural, ¿no? Bueno, entonces sí que hay mucha gente que está contrariada, aunque yo, en mi opinión, en realidad el veto es más porque si estás vacunado y además tienes que presentar una PCR, a partir de hoy hay gente que ya va a cancelar entradas a la ópera y a los teatros porque dicen yo estoy vacunado y encima no me voy a hacer una PCR para asistir, ¿no? O si me he curado. Lo que está claro es que parece que la legislación austríaca, Gerardo, es más permisiva con el gobierno, más dura a lo mejor en este sentido con las libertades ciudadanas que la española. Bueno, sí, bueno, evidentemente son legislaciones diferentes, constituciones diferentes. Yo puedo opinar con ciertas garantías de la que es el ordenamiento jurídico español y me reafirmo lo que dije antes. Ahora mismo, desde luego, en esta situación actual en el que no está vigente ningún estado excepcional, no es viable. Si se pusiera en marcha algún estado excepcional, ya no podría ser ni siquiera el estado de alarma y, por lo tanto, salvo que exista una nueva legislación de pandemias que ni siquiera está en el horizonte legislativo ponerla en marcha, no creo que sea viable esa medida. Gerardo Pérez, muchas gracias por habernos atendido. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Candelaria, pues muchas gracias por atendernos. Sí. Otra cosa que tampoco he leído en las noticias, las personas para ir a sus trabajos hoy tienen que llevar una PCR, estén o no vacunadas. Bueno, todo el mundo tiene que llevar PCR. Se endurecen muchísimo las medidas, por lo tanto. ¿Y esa PCR la pagas tú? No, de momento las pagas son gratuitas. Me contaba ayer una amiga que ayer estaba haciéndose la PCR por la mañana. Dice, las colas son inmensas porque todo el mundo tiene que dar una PCR para ir al trabajo. Todo el mundo, no solo vacunados, no vacunados, curados. Entonces, la noticia es como que pone el foco sobre las personas no vacunadas, pero en general el foco está abarcando al final el esfuerzo es para todos, efectivamente. Sí. Candelaria, tenemos una corresponsal en Viena, nos alegramos muchísimo. Muchas gracias por para lo que quieran, encantadísima. Venga, un abrazo. Gracias, Candelaria. Adiós. Un abrazo, Robert. Bueno, en nuestro país continúa la campaña de vacunación con las 4 fórmulas aprobadas por la Unión Europea, pero pronto podríamos tener una nueva vacuna, en este caso la española. Por fin, el presidente ha anunciado que continúa con sus ensayos clínicos. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios acaba de autorizar esta misma mañana el ensayo clínico en fase 2 de la vacuna de la empresa española IPRA contra el COVID-19. Yo creo que esta es una extraordinaria noticia para la ciencia, para la sociedad española y que demuestra que efectivamente España se puede situar, ¿por qué no?, a la vanguardia también en la respuesta frente al COVID, como hemos hecho también en otros muchos ámbitos. Esta segunda fase, que se va a llevar a cabo en 10 centros hospitalarios y con más de 1.000 voluntarios, pues va a contar con una ayuda de 15 millones de euros. Bueno, pues ahí está, esa nueva fase para esa vacuna española. Veríamos a ver cuándo, en qué momento se produce o qué momento se puede empezar a comercializar. Regresamos a La Palma, donde las instituciones siguen trabajando para limpiar de ceniza tanto las viviendas y fincas privadas afectadas como los espacios públicos. Es un trabajo ingente que no para porque la ceniza que se limpia un día pues vuelve a caer al día siguiente. Pero sí podemos acercarnos a uno de los puntos donde se está almacenando toda esa ceniza
que se retira, concretamente en los llanos de Aridane. Nacho Cabrera. Sí, Roberto, anoche volvía a caer una tremenda lluvia de cenizas sobre el municipio de los Llanos de Aridane y esa lluvia de cenizas ha caído como un jarro de agua fría porque 15 días antes había sido la última lluvia de cenizas que había dejado completamente impregnado el municipio de Ceniza. Durante los últimos 15 días, más de 150 operarios han estado trabajando sin descanso, operarios municipales, también voluntarios, empresas privadas que ha contratado el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane y ha vuelto a amanecer otra vez este municipio completamente lleno de ceniza. Estamos ahora mismo en uno de los solares que utiliza el Ayuntamiento de los Llanos para depositar todas esas cubetas que van llenando los vecinos, los operarios, con esa enorme cantidad de vecinas. Para que se hagan una idea, 200 toneladas de ceniza diarias se han venido recogiendo en los últimos 15 días y, como decimos, estaba ya casi todo limpio cuando ha vuelto a caer esa enorme lluvia de cenizas. Hay 29 cubetas ubicadas por vecinos esta ceniza, y una vez esas cubetas están llenas, bueno, pues se van trayendo hasta estos solares donde se van depositando toda esa enorme cantidad de ceniza. Desde el ayuntamiento piden máxima precaución porque, como decimos, las calles han amanecido completamente impregnadas de ceniza y hasta las señales del suelo, como los stops o los ceda al paso, han quedado completamente cubiertos. Por eso se pide máxima precaución al volante. Bueno, gracias Nacho. Ahí está nuestro compañero en uno de los lugares donde se está almacenando toda esa ceniza que las instituciones y también los particulares van recogiendo de sus propias casas, las van depositando en la calle y ahí recogen los servicios municipales toda la ceniza para llevarlas a puntos como ese. Como todos los días a esta hora, el Comité Científico actualiza la información sobre la erupción. Está María José Blanco hablando en estos momentos. Vamos a ver los datos que tiene sobre en la atmósfera del suelo, mientras que la estación de Fuencaliente no existe, es prácticamente nula. Respecto al dióxido de azufre, hablando ya de la calidad del aire, ayer se situó en niveles buenos o razonablemente buenos en todas las estaciones, salvo en Punta Gorda y Los Llanos, donde se situó en un grado inferior, razonablemente bueno a regular, reduciéndose a buenos durante la tarde. En la estación de Punta Gorda se superó el valor límite diario y durante la madrugada de ayer a hoy los valores registrados han ido en aumento en los Llanos de Aridane hasta niveles desfavorables. En Punta Gorda los valores han ido en aumento durante la noche, pasando de niveles buenos hasta niveles desfavorables, con 2 superaciones de los valores límite horario a las 8 y a las 10. En el resto de las estaciones los valores se mantienen en un nivel de calidad de aire bueno. Y terminando con las partículas menores de 10 micras o PM10, en el día de ayer se registraron niveles buenos de calidad del aire en todas las estaciones. Durante la noche de ayer y la mañana de hoy, los valores han ido en aumento en los Llanos de Aridane, registrándose en estos momentos de cierre del informe valores de concentración muy altos, situándose en niveles desfavorables. Habrá que continuar monitorizando su evolución durante las próximas horas. En el resto de las estaciones los niveles se mantienen entre buenos y razonablemente buenos. Dados estos niveles de calidad del aire, en la zona de los Llanos de Aridane, El Paso, Tazacorte, Tijarafe y Punta Gorda, la población debe considerar reducir las actividades enérgicas o prolongadas en el exterior y realizarlas en el interior o cuando mejore la calidad del aire, y siempre consultando la web del Gobierno de Canarias de calidad del aire que se indica en el informe. Muchas gracias. María José, pasamos entonces al informe del Comité de Dirección. Antes de nada, recordar a la ciudadanía que se tienen que extremar las precauciones en materia de COVID. Este criterio debe ser de obligado cumplimiento por las personas. Hay que tratar de evitar, como repito siempre, que además de los problemas derivados de la propia emergencia, tengamos problemas derivados del COVID que vendrían a sumar una problemática más a la que ya tenemos en marcha. Llevamos ya 63 días de emergencia y desde la erupción llevamos 57 días. Es decir, estamos hablando de más de 2 meses
desde que se inició lo que es la emergencia. Los hechos más relevantes que han ocurrido durante las últimas 24 horas son que se sigue permitiendo, los valores de calidad del aire siguen permitiendo la continuidad de la actividad lectiva presencial, que los niveles de gases en la zona sur de la Colada, dentro de lo que es la zona evacuada, han impedido que durante el día de ayer pudiera entrar personal tanto a la limpieza de cenizas como a la recogida de enseres o documentos. Bueno, pues así está la situación. Ya ven que sobre todo la calidad del aire ahora mismo es el principal problema, habida cuenta de que efectivamente pues esos parámetros parecen mantenerse en un momento de estabilidad dentro de la erupción. Verán toda la información en torno a esta situación dentro de un momento, el resumen de esa rueda de prensa. Antes vamos a hablar de los del volcán. Así se hace llamar un grupo de estudiantes de bachillerato del Valle de Aridane que en este curso deberán de hacer la EBAU. Públicamente han pedido que se tenga en cuenta sus circunstancias, que apenas han tenido clase con normalidad desde el 19 de septiembre. Silvia Pérez. Buenos días, Roberto. Hoy nos encontramos en el Instituto del Paso y vamos a hablar con los alumnos de bachillerato. En tan solo unos meses hacen la prueba para entrar a la universidad, la prueba de la EBAU, pero la situación actual, la erupción volcánica y toda la crisis que están viviendo en este lugar les hace bastante complicado llevar a cabo los estudios de la EBAU y prepararse. Por eso están ellos hoy con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. ¿Cuál es la situación para que la gente se ponga en el lugar de los alumnos de este Instituto del Paso? ¿Cómo lo están viviendo? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias. Y bueno, pues la situación es que llevamos toda la vida preparándonos para esta prueba y vemos que se acerca el momento de realizarla y bueno, pues toda esa preparación que llevamos detrás se está viendo truncada porque el volcán, bueno, de alguna manera u otra está frustrando nuestros sueños. Entonces lo que pedimos es que se nos escuche y que se nos tenga en cuenta. Para que todos podemos ponernos en lugar de los alumnos de esta zona de La Palma. ¿Cómo es su día a día? Ustedes hoy están aquí en el instituto, pero ¿saben si mañana van a poder venir? Obviamente no, pues siempre tenemos que estar pendientes a ver si el día siguiente hay clases, si es online. Si es online, pues hay algunas materias se entienden peor o no se pueden llegar a dar y pues por eso es bastante complicado. Hay materias que, como decías, online no se pueden dar y de un día para otro pierden mucha materia también por estudiar. Sí, obviamente es complicado organizar reuniones, pues al final algunos compañeros no se pueden unir por sus circunstancias y pues al final no damos la misma materia como si estuviéramos de forma presencial. Esta es la situación que están viviendo y para que poder llevar a cabo esta reivindicación, ¿cuáles son los pasos que ustedes quieren dar? ¿Qué es lo que piden? A ver, ya de por sí, segundo de bachillerato es un curso complicado, pues la presión que supone realizar la EBAU es bastante grande. A esto le sumamos la situación y nosotros nos encontramos abrumados. Este curso se está presentando bastante complejo. Entonces, nosotros lo que pedimos es que se tengan en cuenta estas circunstancias, que se realice una EBAU adaptada a los institutos del Valle de Aridane y eso, dependiendo de la asignatura, que se nos presente una adaptación. Además de esta solicitud, ellos quieren pedir una reunión. ¿Con quién quieren pedir la reunión, Marcos? Nosotros solicitamos una reunión con la señora consejera de Educación y las autoridades competentes para abordar lo antes posible las soluciones y aportar nosotros propuestas, porque nosotros también queremos trabajar en ello, queremos aportar. Que al final se entienda la situación que están viviendo y que escuchen a todos los alumnos del Valle de Aridane. Ellos son solo un ejemplo, ya lo decían, que prepararse para la EBAU ya bastante tensión tiene y muchos viven en situaciones complicadas. Recordemos que hay familias que lo han perdido todo, familias que están acogidas en viviendas con muchas más personas. Realizar esa labor de estudio se convierte pues en una situación muy dura y complicada y bueno, pues hay que dar esa reivindicación de los alumnos del Valle de Aridane. Esperemos que sirva y que llegue al lugar donde tiene que llegar para que se tenga en cuenta esta situación tan excepcional que solo está ocurriendo en esta zona en toda España. Está esa petición de competir en igualdad en esa próxima prueba de la EBAU. Sigue hablando Miguel Ángel Morcuende, dando datos sobre esta erupción. Vamos a escucharlo. Entre 1.600 hacia 1.700 metros, lo cual también facilita la dispersión de los gases. Y se forma definitivamente un núcleo de bajas presiones
al oeste de Canarias, pero no va a tener realmente impacto sobre el archipiélago, o por lo menos esa es la previsión. En el día de ayer, en cuanto a calidad del aire, ya lo hemos esbozado en la primera diapositiva. El índice de calidad por dióxido de azufre se encontró en niveles razonablemente buenos o buenos, regulares en Punta Gorda y también en los llanos de Aridane, reduciéndose pues a bueno durante la tarde, pero durante la noche se produjo un aumento en ambas localidades. En cuanto a las partículas menores de 10 micras, se registraron niveles buenos de calidad del aire en todas las estaciones de la isla, excepto en los llanos de Aridane, como viene siendo habitual, se registraron valores de concentración muy altos que, convirtieron la calidad del aire en muy desfavorable o desfavorable durante buenas... Bueno, pues ya ven, es el de la calidad del aire, uno de los principales argumentos, de las principales preocupaciones ahora mismo para el PVOLCA. Mientras nosotros observamos en este vuelo del dron, esta es una imagen ahora mismo que estamos viendo en directo de la zona donde se está concentrando la mayor cantidad de lava en estos momentos. Está la fajana primaria a mano derecha, mientras estamos viendo ahí también la que está descendiendo sobre la zona de los Guirres y un poco más allá concretamente, que es quizá la que ahora mismo está presentando una mayor actividad. Bueno, y otra, lo vemos por las fumarolas, la cantidad de lava que está cayendo, y una tercera, la que está más en la parte superior de sus imágenes, concretamente creo que es la zona del Charcón, la que podría estar también ahora mismo haber llegado al mar en las últimas horas. Por lo tanto, nos encontraríamos con las 3 lenguas de lava que habrían llegado al mar desde el inicio de la erupción. Una tercera lo ha hecho en las últimas horas en ese punto. Tercera colada que ha llegado al mar en esta ocasión. Toda la información la tienen a partir de ya en Telenoticias 1 con Paco Luis Quintana. Nosotros volvemos mañana a partir de la 1 en Atlántico Noticias. Hasta mañana.